Un famoso boxeador, él dijo, todos tenemos un plan hasta que nos pegan en la cara, dijo. Entonces este boxeador hablando, él sube al ring con un plan de pelea, pero cuando él dice, cuando te pegan en la cara, se descontrola la cosa, ¿verdad? Y todos en la vida tenemos planes, sueños, anhelos y deseos. Pero en medio de nuestros planes, que quizás en nuestra mente nosotros los hemos hecho, surgen situaciones que a veces nos hacen perder el control de nuestra vida. ¿A cuánto les ha sucedido eso? ¿Verdad? Todos tenemos sueños y anhelos, pero hay momentos en donde nosotros sentimos que la vida nos atropella. O sea, como que pasan cosas que no estábamos esperando pasaran. Como ese boxeador, ¿verdad? O sea, yo tengo un plan de pelea, pero cuando le dieron un sucuentazo en la cara se descontroló, ¿verdad? Entonces todos en la vida tenemos planes. Y suceden cosas que a veces nos hacen en algún momento perder el control de nuestra vida. ¿A cuánto les ha pasado? Déjeme decirle que la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo nosotros respondemos a esas cosas. Un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo nosotros respondemos. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer cuando en la vida nos suceden cosas inesperadas? O como en la vida de José, que surgieron cosas injustas para él. ¿Qué actitud nosotros debemos de tomar? ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar aquellas cosas que nos hacen cambiar los planes? Imagínense, José era el preferido de su padre, era el querido, era el que tenía la túnica de colores. José. Luego resulta que sus hermanos le tienen envidia y lo venden injustamente por la envidia. Luego llega a casa de Potifar y surge una situación con la esposa, lo envían injustamente a la cárcel. Entonces José de repente tenía toda su vida pues con un propósito, toda su vida señalada, toda su vida con un futuro glorioso, y de repente todo le cambió a José. Entonces en la vida nosotros pues tenemos nuestros planes, tenemos todos nuestros deseos, nuestros anhelos, pero suelen suceder situaciones como esas que nos atropellan, que no las estamos esperando y de repente algo surge y cambian nuestros planes. Todos en algún momento tenemos que atravesar cosas con ellas y tenemos que atravesar cosas como esas, y debemos de tener la fe y la confianza que aunque nosotros no veamos una situación, una solución momentánea, debemos de tener la confianza que nuestra vida está en manos de Dios. Mire, uno escucha cosas que suceden, como por ejemplo un accidente, una enfermedad. Yo tengo un amigo que probando un vehículo, a él, mira, te vendo este carro, te lo voy a dar barato. Muy bien, lo voy a ir a probar. Y se sube al carro y lo va a probar, y cuando lo estaba probando lo para la policía y resulta que el carro era robado. Mi amigo. Mira, me dice, a mí me cambió la vida en un ratito, me dice. Cuando yo sentí estaba preso, me dijo. Segundo, me mandaron al preventivo de la zona 18, me dijo. Imagínense. Estuve ahí 2 semanas, me dice. Con los peores, me dijo. Pero yo entendí que Dios me había mandado a predicarme. Bueno, él era cristiano, ¿verdad? Es cristiano. Y todavía es pastor. Aún a pesar de lo que le pasó, él sigue sirviendo a Dios y es pastor y es un siervo del Señor. Y me dijo, lo que me sorprende, me dice, mira, bueno, yo dije, Señor, tú sabes por qué yo estoy aquí. Y me dijo, mira, la vida le puede cambiar a uno en un momento, me dice. Entonces yo quiero hablarle a usted de cómo enfrentar las situaciones inesperadas. Porque a veces tenemos planificada nuestra vida y de repente surgen cosas que decimos, ¿y de dónde me pasó esto? ¿O de dónde vino esto a mi vida? Ya me la está comprendiendo, ¿verdad? Entonces me dice mi amigo, mira, me dice, cuando yo me di cuenta, estaba en el preventivo de la zona 18 con los peores, me dice. Y entendí, bueno, Señor, yo no sé por qué me trajiste, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y comenzó a predicar el evangelio ahí en la cárcel.
Y me dijo, mira, lo sorprendente es que cuando me dieron de alta, y ahí la costumbre hay que cuando sale una persona que está presa, me dice, todos los presos hacen dos filas, una línea acá, otra allá, y los que van a salir pasan por en medio. ¿Y sabe qué hacen los que la despedida? Le dan una patada en el trasero. O sea, si usted se va ahí a echar unas sus vacaciones, cuando le toque que salir, le tienen que dar una patada en el trasero. Esa es su despedida. Y me dijo, mira, a todos le dieron una patada en el trasero, menos a mí, me dijo. Aún en la cárcel, ahí estaba el favor de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la fe y la confianza que en medio de aquellas situaciones que puedan sucedernos o acontecernos, que nos quieran cambiar el destino, tenemos que confiar en el Señor, que vamos a salir adelante y mantener esa fe en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que mire al que está a la par suya y quiero que le diga, si te dan una patada en el trasero, significa que vas adelante, dígale. ¿Qué debemos hacer cuando la vida nos da golpes? ¿Qué debemos hacer cuando aparentemente la vida es injusta? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar en medio de situaciones que enfrentamos y que todo ser humano las vive? Porque somos humanos y somos seres humanos. Y yo he llegado a entender que yo no me paro acá como una persona que nunca ha atravesado algo difícil, sino como una persona que en medio de mis situaciones confío en el Señor que saldremos adelante. Amén. No somos superhombres, es Dios a través de nosotros. Entonces tenemos que mantener la fe. Esa era la vida de José. José era un joven, hermanos, brillante, con un futuro maravilloso, y de repente la vida le cambió y terminó en la cárcel injustamente. Entonces la vida nos puede dar a nosotros situaciones inesperadas. O sea, tenemos un plan y de repente las cosas pueden cambiar. Tantas tragedias que muchas veces las personas se enfrentan. Alguien tan lleno de salud, alguien tan lleno de vida, de repente tuvo un accidente. Esta persona se miraba tan bien y tan sana, una bala perdida. ¿Cuántos han escuchado testimonios como esos? Que le han cambiado la vida a una persona o han cambiado el rumbo de una familia completa. Suelen suceder situaciones como esas y nosotros debemos de prepararnos con fe y confianza en el Señor que en medio de todo vamos a salir adelante. O un negocio chueco, tenía toda su fe en el negocio y de repente algo surgió y lo perdió todo. Eso le ha sucedido a muchas personas. Recuerdo cuando quebró el Banco del Café, uno de los ejecutivos principales, se pegó un tiro. No sé si usted escuchó esa noticia, pero tantas tragedias que sucedieron. Y situaciones inesperadas. Y en la Biblia hay personas que les pasó lo mismo. Hombres como Job, que de un momento para otro perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, y él mantenía su integridad y decía, yo sé que mi Redentor vive, y él seguía confiando en el Señor. Amén. Entonces hay que mantener la fe y la confianza. Nosotros no podemos controlar lo que nos pase en la vida. No podemos controlarlo, pero sí podemos nosotros decidir qué actitud nosotros vamos a tomar. Usted ahorita puede decir, pastor, yo todo bien, y de repente usted se queda sin trabajo. Y usted va a decir, ¿y cómo le voy a hacer para pagar esto? Todos en la vida enfrentamos situaciones inesperadas. Tantas cosas que podemos nosotros enfrentar en la vida. Y nosotros no podemos controlar lo que nos va a pasar.
Pero sí podemos nosotros escoger qué actitud nosotros podemos tomar ante aquellas cosas inesperadas que vengan. El día que mi papá murió, para mí fue repentino. Yo acababa de estar con él, acababa de hablar con él. Hasta me contó un par de chistes mi papá. Todavía me acerqué y le dije, papá, te quiero, y le di un beso en el cachete. Y de repente me iban a tocar la puerta que mi papá ya no estaba. Y son situaciones que nosotros enfrentamos que suelen suceder, repentinas. Muchos van a enfrentar momentos que va a parecer el fin de su mundo, pero otros los van a enfrentar con la actitud de volver a empezar y reconstruirse con la ayuda de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Dile al que está a la par tuya, vamos a salir adelante, dígale. ¿Quién no ha tenido nuevos comienzos? Pregunto, ¿quién no ha tenido nuevos comienzos? En algún momento de nuestra vida tenemos nosotros que volver a empezar. Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Mire que cuando Dios decidió que era tiempo que Israel saliera de Egipto y ellos conquistaran la tierra prometida, alguno dirá, ¿y a qué horas va a leer el versículo de la Biblia el pastor? Es que todo lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Me extraña que no la conozca. Entonces, cuando Dios decidió que el pueblo de Israel era su momento de salir de Egipto, usted sabe, cruzaron el desierto y Dios los lleva hacia la tierra prometida. Para muchos, entrar a la tierra prometida era un suicidio. O sea, ahí decían, ahí hay gigantes, ¿cuándo vamos nosotros a conquistar? ¿Cuándo nosotros vamos a heredar eso? Para algunos fue un suicidio, pero para otros fue una oportunidad de ver a Dios glorificarse en su vida. Entonces, hermano, tú no puedes controlar lo que tú vas a enfrentar en esta vida, pero sí puedes tomar la decisión en tu corazón cuál va a ser tu actitud. Amén. En el nombre de Jesús. José todo lo que atravesó. José fue odiado por sus hermanos. José, el de la Biblia. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. 2. 3. José estaba en una situación de tanta tentación que él tuvo que decidir o agrado a Dios o agrado a mi carne. Fueron las situaciones que él fue enfrentando. 4. Fue llevado injustamente a la cárcel. José. Y 5. Después de ser un hijo favorito, paró en la cárcel. Y eso es que le cambie la vida a uno de la noche a la mañana. Las situaciones inesperadas. A veces podríamos decir, pobre José, ya no hay esperanza para él, ¿dónde fue a parar? ¿Verdad? O podríamos decir, ¿verdad? Al menos con Potifar tenía trabajo, pero ahora preso, ahora está dura la cosa. O sea, todos en algún momento vamos a enfrentar este tipo de situaciones, hermanos. Pero hay que confiar en el Señor. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Para que se sienta usted más tranquilo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios 2, 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿qué dice? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, dice. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Diga conmigo, siempre en triunfo. O sea, en otras palabras, con Dios no perdemos. Aún a pesar de lo que estemos pasando que pareciera negativo. O sea, yo le pregunto a usted, ¿fue difícil lo que pasó José en la Biblia? Todo lo que le
acusado falsamente, vendido por sus hermanos, llevado a la cárcel y todo ese proceso. Yo le pregunto, ¿fue negativo lo que José atravesó? Sí, pero yo le pregunto, ¿pero perdió José o vio la mano de Dios en su vida? La vio. Y la Biblia dice que nosotros en el Señor no perdemos, porque Dios va a encargarse de que en medio de lo que nosotros podamos vivir, podamos nosotros encontrar victoria en Él. Diga conmigo, siempre en triunfo. Ya eso está en la palabra. Quizás oremos y le pidamos a Dios, Señor, sácame de esta situación, pero Dios muchas veces nos permite pasar momentos en donde tenemos que aprender a hacer luz, así como José. José fue a hacer luz en la cárcel. Mi amigo que fue llevado a la cárcel injustamente por 2 semanas, fue a hacer luz en la cárcel. Y quizás nosotros estamos orando, Señor, sácame de esta. Y Dios nos permite pasar ciertas situaciones para que en medio de esa situación seamos luz a otros. Lo tremendo de esto es que Dios prosperó a José en la cárcel, estando ahí en su momento difícil. Dios prosperó a José. Y aquí va a ir nuestra segunda cita, Génesis 39. Génesis capítulo 39. ¿Ya lo encontró por ahí? ¿Sí? Génesis 39, versículo 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, dice, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿En dónde estuvo José? En la cárcel. Verso 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, mire esto, dice, Dios estaba con José allí en la cárcel. Es que a veces nosotros estamos orando para que Dios nos libre de cierta situación y nosotros miramos que no, Dios está con nosotros en medio de ella. Amén. Son los procesos que todos vamos a pasar en algún momento. Lo lindo es que si Jesús está en tu barca, ten confianza. Él tiene el control de todo. Amén. Porque a veces en la barca está lloviendo y está lloviendo fuerte. Así como los discípulos, ¿verdad? Que sentían que se iban a ahogar. Sentían que su mundo se iba a terminar y ellos estaban, maestro, despertando a Jesús, ¿verdad? Como que nosotros, ¿dónde está Dios en mi situación? ¿Dónde está el Señor en medio de la turbación en mi barca? Y pareciera como que el Señor está dormido, ¿verdad? No, hombre, Él tiene el control de todo. Dígale que está a la par tuya. Él tiene el control de todo, dígale. Bien decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Decía David. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Así que como dice por ahí un meme, dice, tranquil tu mente, relax tu cuerpo. Vamos a continuar leyendo. Génesis 39, 20. Vamos a terminarlo de leer hasta el 23. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, dice, verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, dice. Verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sorprendente ver a Dios ahí en la cárcel con José.
Cualquiera diría, si Dios está conmigo, ¿por qué no me sacas de la cárcel? Y es todo lo contrario. Dios está contigo y en medio de tu situación, Dios los prosperaba. ¿Verdad? Uno se queda sorprendido. Lo mandan a la cárcel a José. ¿Y qué hace Dios? Pues ahí en la cárcel Dios le dio un ministerio. Ahí estando en la cárcel. Uno se sorprende cómo Dios está allí presente. En medio de nuestras situaciones, ahí está Dios. Dios no lo sacó de la cárcel. Dios estaba con él en la cárcel. Es más, lo prosperó en su tribulación. ¿No es Dios maravilloso, mis hermanos? Cuando la mano de Dios está sobre ti, no importa lo que pases, aunque sea negativo, Dios se encargará que todo obre para bien, mi querido hermano. ¿Verdad? Yo sé que no es fácil la cárcel. En la cárcel se olvidaron de José. Lo abandonaron. Ahí estaba el copero del rey, estaba el panadero del rey y habían tenido sueños. Y ellos le dijeron a José sus sueños y José se los reveló. Y la Biblia dice que salió de la cárcel uno de ellos y no se acordó de José. Es como que usted tuviera un su primo de esos bien de confianza y de repente quedó en un puesto político y usted se lo voy a buscar para que me dé trabajo. Y cuando usted llega le dice, no te conozco. Entonces ahí estaba José, le había dado la interpretación de los sueños a esos hombres y luego fue restituido uno de ellos, el copero fue restituido y dice que no se acordó de José. José le dice, ay, ¿te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino? José le dice al copero, cuando te seas restituido, acuérdate de mí, que aquí estoy. Y no se recordó, dice la Escritura. Uno se queda sorprendido cómo Dios a veces no nos libra de ciertas situaciones, sino que nos deja pasar por ellas. Lo lindo es saber que Dios ha prometido estar allí con nosotros cada día de nuestra vida. Amén. Entonces debemos de tener la fe y la confianza que vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Hay otra cita, está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Esto lo dice Pablo, dice, estamos atribulados, ¿qué dice? En todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y luego dice, derribados, pero no destruidos. Amén. Puede ser que en algún momento nosotros nos sintamos como una situación de estas, pero tenemos que confiar en el Señor y tenemos que seguir con nuestra mirada en Él, sabiendo que ahí como José en la cárcel, pero Dios lo sacó de allí en su tiempo y en su momento. Yo sé que no es fácil, hermanos, manejar situaciones en donde sentimos la presión, pero debemos nosotros de tener la fe que Dios nos va a levantar de ellas. Dios nos va a levantar de allí. Dios va a sacarte de ahí, de esa cárcel. En su momento Dios lo va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesús. Si la vida te cambia en un momento que tú no lo esperabas, si sucedió algo en tu vida que no te imaginaste, ¿en qué momento te llegó? Tú mantén la fe y la confianza que vas a salir adelante con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Siempre vamos nosotros a enfrentar una temporada de espera. Siempre vamos a tener un momento donde debemos de aprender a esperar en la vida. Siempre habrá una temporada de espera. Siempre. Dios no siempre responde
cuando nosotros queremos que Él responda. Y hay momentos en donde Dios nos permite esperar y esperar hasta que sea el momento perfecto de Él. La pregunta es, si tú estás en una temporada de espera, ¿cuál es tu actitud en medio de la espera? Porque muchas personas en medio de la temporada de espera se amargan. Muchas personas en medio de la temporada de esperar se frustran. Muchas personas hasta tiran la toalla cuando están en el momento de espera. José fue vendido por sus hermanos a los 17 años y salió de la cárcel a los 30. José tuvo 13 años de su vida de altibajos. 13 años de su vida de proceso, antes de José salir de la cárcel y llegar él, hermanos, a ser el líder, el gobernador del país más próspero en ese tiempo, Egipto. José pasó una temporada de 13 años de su vida de esperar. Yo te quiero preguntar, si tú estás en la temporada de espera, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo tú te sientes ahorita? Si estás esperando en Dios por algo de tu vida, ¿cuál es tu actitud? Y yo le quiero decir algo, hermano, que tu actitud va a determinar tu altitud. Amén. Tu actitud va a determinar tu altitud. Así que si estamos en la temporada de espera, está bueno que pongamos buena cara. ¿Verdad que sí? En Hebreos capítulo 6 y verso 12 dice la Escritura, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que dice la Biblia, heredan las promesas. La Biblia te dice dos cosas. La primera de ellas te dice fe y la segunda, paciencia. Y la paciencia es la habilidad de esperar en medio de la prueba. Eso es la paciencia. De hecho, si usted agarra la palabra paciencia, usted va a encontrar que significa paz y luego dice ciencia, ¿verdad? Como que estuviéramos diciendo la ciencia de la paz, ¿verdad? O sea que en medio, ¿cuándo tenemos nosotros que utilizar la paciencia? Es cuando hay una situación que nosotros no podemos controlarla y lo único que podemos hacer es esperar. Entonces, si nos va a tocar que esperar, entonces aprendamos a hacerlo en paz. Pero estar esperando y turbados, como aquel que decía, dame paciencia, Señor, pero dámela ahorita. O sea, la paciencia es la habilidad de esperar en medio de la prueba. Yo quiero animarte, hermano, a que en medio de lo que puedas tú pasar, tengamos nosotros una buena actitud y Dios nos pueda llevar a un nuevo nivel en nuestra vida. Yo quiero animarte a que sigas confiando, a que no permitas que venga a tu vida en medio de la espera el enojo, la amargura. Yo recuerdo a un amigo, un miembro de la iglesia. Recuerdo que este amigo se mantenía mucho en el altar y lo veía llorando mucho. Yo lo veía llorando mucho. Yo miraba que él pasaba al altar y lloraba. Y un día me dio la curiosidad y yo me acerqué y le dije, hermano, ¿por qué oras? Yo te veo mucho en el altar llorando. Me dice, pastor, yo le pido a Dios un mi tuk-tuk, ¿verdad? Qué bueno, le digo, te felicito. De repente dejó de ir a la iglesia,
ya no lo vi más. Y al poco tiempo lo vi en su tuk-tuk, ¿verdad? Y me alegró ver cómo él en su vida, pues Dios en su momento le respondió. Lamentablemente, en el momento de la espera, muchas veces nos desesperamos. Quizás nos enojamos con Dios, nos amargamos o decidimos renunciar pensando que Dios no ha escuchado nuestro sueño o nuestros anhelos profundos. Y yo quiero decirte que Dios conoce cuáles son tus sueños más íntimos y profundos de tu corazón. Él lo dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, José, ¿acaso José no había tenido sueños que el sol, que la luna y las estrellas se postraban ante él? José antes de pasar José todo lo que pasó, él había soñado cómo Dios lo iba a levantar. José lo había soñado. José le dijo a su padre, Padre, he soñado que el sol, la luna y las estrellas se postran. ¿Y quién era el sol? El sol eres tú. ¿Quién la luna? Es su madre. Y las estrellas pues son todos tus hermanos. Y en algún momento todos se van a inclinar ante mí. Esos serán los sueños de José. Y de repente sucede que sus hermanos lo venden y le cambia la vida a José. José nunca se amargó. José aprendió a confiar en el Señor en medio de la prueba. José vio la mano de Dios allí en la prueba. Yo he escuchado de hermanos que me dicen, pastor, yo no sé ni cómo pagamos la curación de mi hijo. Se gastaron miles de quetzales y Dios proveyó el dinero. ¿Verdad? Uno experimenta, cualquiera diría, Señor, ¿por qué no lo sanás? Dios puede sanarlo, sí, pero Dios te dejó vivir el proceso. Y en medio del proceso viste cómo Él fue fiel y proveyó y trajo todo lo que necesitabas para ver la gloria de Dios en tu hijo. Es que a veces nosotros queremos que Dios nos saque de la situación y nosotros miramos que Dios nos permite pasarla y experimentarlo a Él en medio del fuego o en medio de las aguas, como lo dice la Biblia. Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te hundirás. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él lo ha prometido. Entonces debemos de tener la confianza que en medio de cualquier situación Él estará presente con nosotros. Y si tú estás en la temporada de espera, hermano, toma una buena actitud. Ten fe porque Dios está contigo. Segundo, adora a Dios. Tercero, espera en Él. Cuarto, mantén tu fe. Quinto, sigue adorando. Y sexto, sigue sirviendo. Ya vendrá el momento de tu rompimiento. Ya vendrá el momento de tu liberación. Ya vendrá el momento en donde tú veas cómo todo se va a disipar y se va a resolver en tu vida y saldrás adelante en el nombre de Jesús. Ahí estaba José, en la cárcel. Se había olvidado el copero, aquel que había salido. Pues bueno, diría José, no hay modo que me vayan a sacar de la cárcel, pero al menos aquí, pues ya soy el jefe. Ahí en la cárcel con una actitud diferente, José. Quizás José en algún momento perdió la esperanza de que él pudiera salir de la cárcel. Pueda pasar. Quizás le pudo suceder a José. Resignado a decir, bueno, yo no sé qué va a pasar de mi vida, pero si aquí me voy a quedar el resto de ella, pues voy a tomar una buena actitud, ¿verdad? Y de repente, cuando José menos lo esperaba, Dios le dio un sueño al faraón que nadie lo podía interpretar. Hasta que le llegaron a decir a Faraón, hay un joven en la cárcel que sabe interpretar sueños. Y ese fue el momento del rompimiento en la vida de José.
y de la cárcel salió José, hermanos, a liderar toda una nación. Llegó su momento de rompimiento. La Biblia dice que todo es bello en su momento. ¿Pueden pasar los de alabanza, por favor? Todo es bueno en su momento. Todo es bueno en su momento. Y yo quiero pedirte a ti esta noche, en el nombre de Jesús, que si tú estás enfrentando alguna situación inesperada en tu vida, que te cambió el panorama, a que mantengas tu fe y mantengas la confianza en el Señor, que Él está contigo cada momento y cada día de tu vida. Amén. Si te toca que esperar, ten una buena actitud. Ten la confianza que Dios se encargará que tengas un buen final, ¿verdad? Si lo que a ti te pasó en algún momento, como en la vida de José, que de repente todo cambió, vemos nosotros que José tuvo un buen final. Amén. Y si José tuvo un buen final, Dios te dará también a ti uno bueno. Amén. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.